Buenas tardes, señores estudiantes de noveno de educación básica. Hoy con el tema Escribo sobre ciencia. En la estructura de los textos de divulgación científica, la estructura de esos textos es muy parecida a los artículos periodísticos, por lo que tiene el siguiente esquema. El título es el que orienta sobre el tema científico que se va a informar al público. Debe ser breve y atractivo. El lead o entrada es el párrafo corto que precisa el tema. Introducción. Aquí se contextualiza el tema, se presenta lo que se sabía, se presentan las investigaciones. Cuerpo o exposición. Aquí se presenta el conocimiento actual del tema, se incluyen nuevas investigaciones, aquí se ven los resultados, a qué interrogantes se ha llegado y a qué conclusiones se llega. El cierre. Aquí se muestran las interrogantes, las investigaciones y las consecuencias. Fuentes de información. En estos textos de divulgación científica, por lo menos deben tener una fuente de referencia. Actualmente se publican los textos de divulgación científica en portales o blogs de Internet, pero que no siguen completamente su estructura. En algunos casos no presentan resultados de investigaciones, sino solo información actualizada. Características de los textos de divulgación científica. Estos textos son expositivos, contienen información objetiva de hechos, ideas y conceptos. Su propósito es informar un tema de interés general para un público no especializado, sin conocimientos previos. Cumple con el papel de divulgadores de la ciencia, pero no creadores de ciencia. Está basada en información de investigadores. Antes de escribir un texto de divulgación científica, se tiene que recopilar, buscar información en revistas especializadas, libros, enciclopedias o Internet. Hay que tener en cuenta que el lenguaje no tiene que ser demasiado técnico. Es decir, se tiene que ir directo a la esencia del tema que se está tratando. Un recurso útil es utilizar analogías, comparando esa idea con algún hecho o situación cotidiana. Hay que seguir el proceso para escribir un texto. Planificación, que responde a las preguntas qué, para quién, cómo, qué. Luego viene la redacción, en donde se redactan las distintas partes de la estructura de los textos de divulgación científica, de acuerdo al propósito y al público al que va dirigido. Luego viene la revisión, que se relee el texto y se considera aspectos ortográficos y gramaticales, que se verifica que tengan un lenguaje claro y no demasiado técnico. Y por último va a la publicación, que es la redacción definitiva, una vez que se han corregido los errores. ¿Cómo hacer búsquedas en Internet? Aquí, primeramente, hay que tener claro el objetivo de búsqueda. Por ejemplo, la palabra universo, que es muy general, es diferente a la palabra formación del universo, que es un poco más específico. Segundo punto, es importante seleccionar un sitio web que sea confiable, respaldado, que no tenga intereses comerciales. Una de las formas es encontrar información de calidad, certera y veraz, es decir, verdadera, utilizando criterios ya probados para evaluar sitios web, como los siguientes. El sitio web pertenece a alguna entidad gubernamental, a una institución educativa, una entidad sin ánimos de lucro o a un actor particular. ¿Cuál es el propósito del sitio web? ¿A qué tipo de audiencia se dirige? ¿Ofrece un número telefónico? ¿A qué país pertenece? ¿Qué tipo de publicidad tiene? El sitio web se actualiza constantemente, entre otras partes que ustedes pueden encontrar en la página 106 del texto de noveno año. Luego de haber explicado la parte de cómo escribir textos de divulgación científica, ustedes van a realizar sus actividades de acuerdo a la ficha pedagógica
en el cual ustedes van a contestar primeramente las 3 preguntas que se plantean. Ya, ¿qué tipo de texto cumpliría el propósito de estos textos? ¿En dónde se podría obtener la información? ¿Cómo estaría estructurada un texto de divulgación científica? Luego realicen las actividades que se plantean con la ayuda del libro de 9º año de educación básica. Y en la última pregunta, la 7ª, ustedes ahí van a contestar de acuerdo a los valores de la empatía y la solidaridad, de acuerdo al momento en que estamos viviendo de la pandemia. ¿Cómo ustedes van a demostrar esa solidaridad? Eso es todo, señores estudiantes, en la presente tutoría, deseándoles lo mejor en sus tareas. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias.